Bueno, analizar espacialmente a un individuo es muy importante dentro de la anatomía, ¿sí? Por eso es que en las clases pasadas, en la primera clase que tuvimos, estuvimos centrándonos en describir los términos anatómicos más importantes dentro, pues, de lo que es la anatomía. Por ahí estuvimos hablando de los planos sagitales, hablamos de los planos transversales, del plano frontal, del coronal, y por ahí quedamos pendientes en las cavidades. Entonces las cavidades son sumamente importantes también porque van a contener a los órganos pues dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Y por ahí yo les decía que, bueno, estaba la cavidad craneal. Déjenme pongo por ahí la pluma. Donde se contenían pues prácticamente los órganos que son el encéfalo. Teníamos la cavidad medular o el conducto vertebral, que es donde se guarda la médula espinal, que es esta. Ahí está. Tenemos la cavidad torácica, donde están los pulmones. Tenemos el diafragma, les expliqué de los pulmoncitos. Tenemos la cavidad abdominopélvica, la cavidad abdominal y la cavidad pélvica, ¿sí? Cada uno de ellos, pues prácticamente con una función específica. Entonces es sumamente importante que identifiquemos espacialmente todas estas funciones, ¿sí? Inclusive ahí por su Classroom ya les puse un material para que lo refuercen. Ahí está en Introducción a los Principios de Anatomía, lo que vimos la clase pasada. Anatomía y filosofía, filosofía, fisiología, microscopía, vimos las cavidades y las planimetrías. El día de hoy nos vamos a centrar mucho en la espacialidad. La espacialidad hace referencia a lo siguiente. Son términos anatómicos que nos permiten describir cómo está orientado nuestro cuerpo o nuestros órganos. Y de eso, pues va a depender, pues muchas situaciones importantes dentro de, ¿cómo se podría decir? De la descripción anatómica. Vamos a ver lo siguiente. Fíjense, dependiendo la posición y la orientación, podemos encontrar términos que nos van a servir para identificar la posición de un órgano o de un sistema. Por ejemplo, los más básicos es superior, que también se le conoce como cefálico, o el inferior, que también se le conoce como caudal. ¿Es arriba o abajo? ¿Quién determina qué es arriba y qué es abajo? ¿Se acuerdan? ¿Qué plano determina superior e inferior? Jacqueline. Bueno, el que quiera hablar, adelante. El sagital. El sagital es hacia acá, es este. Transversal, acuérdense. Me voy a regresar. Déjenme borrar esto. ¿Quién determina qué queda arriba y qué queda abajo? El transversal. Miren, aquí está. Vean. Arriba, arriba y abajo. Superior, sub e inferior. Cuando el corte es para partir a la persona a la mitad, es sagital. Cuando es para partirla de lado, es coronal. ¿Ok? Para que no se les pierda de vista. Entonces, superior e inferior está determinado por el corte transversal. Aquí voy a poner el corte transversal. ¿Sí? Es que aquí no hay una regla como tal, pero bueno, ahí quedaría. ¿Sí? Déjenme ver si hay otro color. Verde fuerte. Este es el corte transversal que nos sitúa al cuerpo en dos partes. La parte cefálica superior o la parte caudal. Ok, ahí está. ¿Qué más hay? Vamos a ir subrayando superior e inferior. Está la sección anterior y posterior. Cuando al cuerpo le hacemos un corte coronario,
nos va a quedar una parte de enfrente y otra parte de atrás. Esta parte de enfrente se le llama cara anterior y la parte de atrás se le llama cara posterior o cara dorsal. Ahí está. Superior, inferior. Anterior y posterior. Medial. Cuando hacemos un corte sagital, vamos a tener lateral derecha y lateral izquierda. Y a esta línea también se le llama medial. A la línea que corta al cuerpo de manera sagital se le llama línea medial. Y pues nos da los dos laterales. Está la parte intermedia, también se le puede llamar a este corte intermedio, ¿sí? Y tenemos el homolateral. ¿Alguien sabe qué es homolateral? Fátima, ¿qué será homolateral? A los lados. Ajá, por ejemplo, los pulmones son homolaterales, están del mismo lado. O sea, tenemos uno derecho y uno izquierdo, ¿sí? Los riñones son homolaterales. ¿Y qué será contralateral? Jacqueline, no. Sí, Jacqueline Contreras. ¿Qué será contralateral? No sé, los frentes. Enfrente. Por ejemplo, el estómago, que está aquí, mira, es contralateral al hígado, o el hígado es contralateral al estómago. Son los que se encuentran también en contra. Ujú. O por ejemplo, este pulmón es homolateral con el vaso que no se ve aquí, del mismo lado. ¿Sí? Cuando se encuentra en el mismo lado, homolateral. Cuando se encuentran enfrente, contralateral. ¿Sí? Y uno que es muy importante es el proximal y el distal. Pones una línea media siempre en la estructura que vas a estudiar. Y entonces, partiendo de un punto central, tú dices que algo es proximal o es distal. Por ejemplo, si yo tomo todo este órgano, que es la extremidad superior, y le pongo aquí un punto central, todo lo que esté aquí se dice que es proximal. Y todo lo que esté acá, después del punto, se dice que es distal. Por ejemplo, las falanges, los metacarpianos, el hueso del carpo, cúbito o radio, respecto al húmero son distales. Respecto a esta parte que es la clavícula, son distales. Porque estoy tomando, pues literalmente, el punto central. Ahora, ¿qué pasaría si lo hago en otro punto? Vamos a suponer que ahora voy a dividir mi miembro de la siguiente forma. El punto va a ser este. Entonces, esto va a ser distal. Dejen, saco el verde. Y esto hasta aquí va a ser proximal. Entonces, esta sección del radio es prácticamente proximal a esta sección del cúbito. Así. Esta sección del radio es distal con respecto a los huesos del carpo. Esta sección del cúbito es distal contra los metacarpianos. Pero depende mucho del punto de inserción. Si yo pongo aquí el punto de inserción, pues literalmente estoy hablando de distal y proximal. ¿Sí? Eso se les conoce como términos anatómicos. Todos son términos anatómicos. Y bueno, hay otros términos que también en anatomía nos van a servir para diferenciar pues a un individuo. Y son los siguientes. A esto se les llama pues, como términos habituales anatómicos. ¿Sí? Está la región de la cabeza, que se le llama cefálico. A la región del cráneo pues, se le llama craneal. Y a la cara se le llama facial. A la zona donde están las axilas se le llama axilar. A la zona donde está el conejito se le llama braquial. ¿Sí? A la zona del pliegue se le llama antecubital. A esta sección se le llama antebraquial. La muñeca, que ustedes la conocen aquí, es un carpiano. La palma es un metacarpiano. Y los dedos son las falanges. Esta parte del gordito, que así le digo yo, no se llama así. Esta parte gordita se llama muslo, pero es el femoral. De hecho, hasta cuando haces ejercicio te dicen, el femoral es este. Esta
que es la rodilla, en realidad es un rotuliano. Y la parte de enfrente de la espinilla se llama crural. ¿Sí? Obviamente tenemos falanges en la planta y el tobillo es el tarsal. Está la región púbica, la región falange, manos, ¿sí? Tenemos la zona de las ingles. Voy a borrar para que se vean. Tenemos la zona inguinal, que son estas. Tenemos la parte de la cadera. De hecho, también el cuerpo, si te fijas, está dividido en tres partes: pecho, abdomen y pelvis. ¿Sí? Tenemos también la región del ombligo, que se llama umbilical. Tenemos también la región de la zona mamaria. Tenemos el mentón, la región de la nariz, que es nasal, el oído es óptico, el ojo es orbitario y la frente es frontal. Todos estos te los recomiendo que te los aprendas, porque son términos anatómicos que vas a utilizar durante mucho tiempo, ¿sí? Cuando tengas oportunidad, pues aprende. Por la espalda tenemos igual la región cefálica, la del cuello cervical, la zona escapular, la región dorsal, ¿sí? Y a estas se les llama nalgas o glúteos. Tenemos aquí el popliteo, sural, el talón, que también se le conoce como calcáneo, y la planta del pie, que es el plantar. Y bueno, en el superior están las falanges, ya lo hemos visto. Todos estos son términos anatómicos importantes para el buen funcionamiento del cuerpo. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Como que escuché ahí. Ok, entonces, como puedes ver, los términos anatómicos pues se van a multiplicar y se van a ir haciendo cada vez más. Y eso es lo importante que tienes que aprender, ¿sí? Para que manejes de forma adecuada los términos anatómicos. Ok, ¿qué más? Puedes encontrar otras zonas u otras variaciones a los términos. No siempre se nombran así, dependerá del médico o del enfermero o del profesional de la salud con el que estés tratando. Pero sí es importante que los identifiques, ¿sí? Acá son otras variaciones anatómicas, ¿sí? Y bueno, también tenemos la topografía abdominal, también es importante. La topografía abdominal literalmente divide a la región abdominopélvica en 9 regiones de estudio topográficas. Generalmente esta se utiliza mucho en radiografías. Está el hipocondrio derecho, el epigastrio, el hipocondrio izquierdo, el flanco derecho, el flanco izquierdo, la fosa ilíaca, derecha e izquierda, y el hipogastrio. Y estas regiones nos permiten identificar a los órganos. Por ejemplo, el hígado se encuentra en el hipocondrio derecho. Una región del hígado, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo del estómago, está en el epigastrio, ¿sí? Acá, por ejemplo, en la zona, una parte del estómago se encuentra en el hipocondrio izquierdo. En el flanco derecho se encuentra el colon ascendente, que es este, y en el mesogastrio el colon transverso, y en el flanco izquierdo el colon descendente. En la fosa ilíaca se encuentra aquí la curvatura del colon descendente, y en el hipogastrio se encuentra el recto y el ano. ¿Sí? De hecho, a veces así se manejan las terminologías. Se encuentra un dolor en el hipocondrio derecho, se encuentra un dolor en el hipocondrio izquierdo. Y eso pues garantiza pues prácticamente el buen funcionamiento de las terminologías anatómicas. Por eso es importante que las aprendas. Todos los que van de este grupo, creo que la mayoría va a medicina, no, son varias áreas, pero los que van a medicina sobre todo van a manejar mucho esta terminología, siempre, siempre. Hasta llevan una materia que se llama topografía y tampoco la van a pasar, ¿se acuerdan que siempre les digo? No, no se crean, sí la van a pasar, pero pues literalmente es lo que se ve. Ok, más terminologías anatómicas. Vamos a nuestro classroom, aquí está, porque aquí vamos a tener más terminologías anatómicas. Vamos a ver qué otras terminologías podemos identificar en medicina o en anatomía. Déjenme, apago el micro porque se cicla. Hola, ¿qué tal? La terminología anatómica. Vamos a dividir a los términos en términos de relación, términos de lateralidad y términos de movimiento.
En los términos de relación tenemos, por ejemplo, cefálico y caudal. ¿Qué significa cefálico? Cefálico deriva de céfalo, que significa cabeza, y la cabeza está hacia arriba del cuerpo. Por lo tanto, cefálico quiere decir hacia arriba, o sea, será sinónimo de la palabra superior. Y caudal viene de cauda, que significa cola, se refiere hacia abajo. Por lo tanto, caudal será sinónimo de la palabra inferior. Ahora, ¿cómo se utilizan estos términos? Por ejemplo, vemos acá los riñones, vemos acá la vejiga. Tú te das cuenta que los riñones están más arriba, la vejiga se encuentra más abajo. Por lo tanto, vamos a decir el riñón es un órgano cefálico a la vejiga, o podríamos decir la vejiga es un órgano caudal con respecto al riñón. Ahora, este riñón, que es cefálico a la vejiga, si lo comparamos con el corazón, ya dejaría de ser cefálico, ¿no? Porque el corazón se encuentra más arriba. Entonces, el riñón sería cefálico a la vejiga, pero caudal con respecto al corazón. Recordemos que los términos van a variar dependiendo con qué órgano se compare. Ahora, el término ventral quiere decir hacia adelante, viene de vientre, entonces tu vientre está adelante. Por lo tanto, ventral significa anterior. Y dorsal se refiere a la parte de atrás del cuerpo, por lo tanto dorsal significará posterior. Un ejemplo bastante utilizado es la tráquea, que vemos aquí adelante, y hacia atrás, que no se puede ver, vamos a encontrar al esófago, ¿no? El esófago que viene por acá, mira, si te das cuenta, se encuentra detrás de la tráquea. Entonces vamos a decir que la tráquea es un órgano ventral con respecto al esófago, porque está adelante. En cambio, el esófago, como está atrás, el esófago sería un órgano dorsal con respecto a la tráquea. O vemos acá el corazón, imagínate que adelante está el esternón, ¿no? Que es el hueso que está en el medio de tu pecho. Por lo tanto, como el esternón está adelante, vamos a decir el esternón es un órgano ventral al corazón. Y el corazón sería dorsal al esternón. Ahora, medial significa más cerca de la línea media del cuerpo. En cambio, lateral significa más lejos de la línea media. ¿A qué se refiere? Si vemos acá en el cuerpo, trazamos una línea media, los órganos que estén justo en la línea media o más cerca de la línea media van a ser órganos mediales. Los que estén hacia afuera, hacia el costado, entonces serán órganos laterales. Por ejemplo, los riñones que habíamos mencionado con respecto a la vejiga van a ser órganos laterales. El riñón se encuentra ubicado lateral con respecto a la vejiga. Y la vejiga va a ser un órgano medial con respecto al riñón. Aquí, la tráquea es un órgano medial con respecto a los pulmones. Los pulmones van a ser laterales con respecto a la tráquea. Ahora pasamos al término proximal y al distal. Proximal quiere decir más próximo o más cerca al punto de origen o inserción. En cambio, distal, lo contrario, significa más lejos del punto de origen o inserción. Si imaginamos el miembro superior y yo quiero comparar los huesos de los dedos, que son los falanges, con respecto al húmero que tenemos en el brazo, si tú estiras tu miembro superior, te vas a dar cuenta que los falanges están más lejos del punto de origen del miembro superior. Entonces, ¿dónde está el punto de origen en mi miembro superior? Estaría en el hombro. Como los falanges están más lejos del hombro, que es el punto de origen, entonces vamos a decir que los falanges son distales con respecto al húmero, porque el húmero está más cerca del punto de origen. Ahora, si pondríamos la oración al revés, vamos a decir el húmero es un órgano proximal con respecto a los falanges. Aquí algunos alumnos se confunden porque tú te imaginas el húmero y los falanges están lejos, ¿no? Tú dirás, pero entonces ¿cómo van a ser? Va a ser proximal. Es que no te están preguntando si están lejos o están cerca. Este término se refiere a compararlo no a los órganos entre sí, sino compararlo con el punto de origen o punto de inserción. Entonces te repito, imagínate el húmero que está en tu brazo, imagínate los falanges que están en tus dedos. ¿Cuál de los dos está más cerca del punto de origen o inserción? El húmero, ¿no? Porque está más cerca al hombro. Entonces el húmero será proximal con respecto a los falanges. Los falanges serán distales al húmero. Otro ejemplo también en el miembro superior. Tenemos en el antebrazo vamos a encontrar al cúbito.
y en la palma de la mano encontramos a los metacarpos, ¿no? Entonces, nuevamente, tú te preguntas, ¿cuál de los dos está más cerca del punto de origen o inserción? Sería el cúbito, ¿no? Por lo tanto, tú dices, el cúbito es un órgano proximal con respecto a los metacarpos. Al revés, ¿cómo sería? Los metacarpos son órganos distales o están ubicados en posición distal al cúbito. Entonces recuerda, proximal y distal, vas a comparar los dos órganos que te mencionan con un punto que es el punto de origen o inserción. Ahora vamos a ver los términos de lateralidad. ¿Qué significa el término unilateral? Significa que el órgano se encuentra en un solo lado. Por ejemplo, la vesícula biliar la vamos a encontrar en el lado derecho del cuerpo. No hay otra vesícula en el lado izquierdo, ¿no? Por lo tanto, la vesícula es unilateral. De igual manera, el vaso, ¿no? El vaso está en el lado izquierdo, no hay otro en el lado derecho, por lo tanto el vaso es unilateral. El término bilateral se refiere a que el órgano está ubicado en los dos lados. Por ejemplo, los riñones. Tenemos un riñón derecho y un riñón izquierdo, por lo tanto los riñones son bilaterales. Los pulmones, pulmón derecho, pulmón izquierdo, son bilaterales. ¿Qué significará el término ipsilateral? Significa que los órganos están ubicados en el mismo lado del cuerpo. Por ejemplo, la vesícula biliar en el lado derecho. Si lo comparamos con el apéndice cecal que está por acá, también en el lado derecho, entonces estos dos órganos serían órganos ipsilaterales, porque están en el mismo lado. Pero si comparamos la vesícula biliar con el vaso, como uno está en el lado derecho y otro está en el lado izquierdo, entonces serían órganos contralaterales. Creo que sí está fácil esa parte, ¿no? Ahora, los términos de movimiento van a ser todos estos términos que vemos acá, que lo vamos a explicar con la siguiente imagen. A ver, los términos de movimiento. Vamos a hablar de la flexión, extensión e hiperextensión. ¿Qué cosa es flexión? Flexionar significa disminuir el ángulo articular. Por ejemplo, acá lo vemos mejor. Date cuenta que hay un ángulo entre tu brazo y tu antebrazo. Aquí hay un ángulo. Pero si yo le muevo el antebrazo para acá, entonces este ángulo ha disminuido. Entonces, como disminuye el ángulo articular, a ese movimiento se le llama flexión. ¿Qué sería extensión entonces? Lo contrario. Si yo regreso el antebrazo para acá, entonces estoy aumentando el ángulo. A eso se le llama extensión. En algunas partes también se puede realizar la hiperextensión. O sea, si yo sigo aumentando el ángulo más allá de la extensión, entonces sería a eso hiperextensión. No en todas las partes del cuerpo se puede hacer esto. Por ejemplo, en la cabeza vemos flexión de la cabeza, extensión de la cabeza, hiperextensión de la cabeza. En el miembro superior, flexión, extensión, hiperextensión. En el antebrazo también, como ya te dije, flexión, extensión. En las palmas igual. Si doblas la palma hacia el antebrazo, flexión, extensión y para atrás, hiperextensión. De igual manera en el miembro inferior, flexión hacia adelante, extensión hacia atrás y más atrás sería hiperextensión. En la pierna, flexión sería hacia atrás, porque recuerda que el ángulo está acá, mira. Si yo disminuyo el ángulo, flexión hacia atrás y sería extensión hacia adelante. También tenemos el término de rotación, que es girar en un eje, una rotación medial hacia adentro, una rotación lateral hacia afuera. Tenemos a la circunducción, que quiere decir girar en 360 grados. Por ejemplo, el miembro superior, si damos vuelta a nivel del hombro, estamos realizando un movimiento circular, eso se le llama circunducción. Igual en el miembro inferior, si giramos, realizamos el movimiento de circunducción. Ahora, ¿qué significa abducción y adducción? Recuerda que entre estas dos palabras hay una diferencia. Aquí hay una B, abducción. Si yo digo abducción con B, estoy separando, estoy alejando de la línea media. O sea, tienes tu miembro superior acá. Si tú lo mueves hacia afuera, lo estás alejando de la línea media. Eso se le llama abducción, hacia afuera. En cambio, adducción es lo contrario, juntar una parte del cuerpo a la línea media. Esto sería en el miembro superior, igual en el miembro inferior. Si yo muevo hacia afuera, abducción. Hacia adentro o hacia la línea media sería adducción.
En las manos, si yo separo los dedos, como los estoy separando, sería abducción. Si yo los junto, será aducción. Ahora, la pronación y la supinación se refieren a las palmas. Si yo giro en posición anatómica, recordemos, las palmas hacia adelante, entonces a eso se le llama supinación. Entonces, si yo giro la palma hacia atrás, a eso se le llama pronación. Ahora, movimientos en los pies. Inversión quiere decir girar la planta del pie hacia adentro. Y eversión significa girar la planta del pie hacia afuera. Dorsiflexión significa flexionar el dorso del pie, o sea, sería mover tu pie hacia arriba. Y flexión plantar es, como su nombre lo dice, flexionar la planta del pie. Elevación es mover un órgano hacia arriba y depresión es mover un órgano hacia abajo. Por ejemplo, acá vemos la mandíbula. Si tú cierras tu boca, estarías elevando la mandíbula, ¿no? Si quieres abrir la boca, vas a bajar la mandíbula. A eso se le llama depresión. Y si mueves un órgano hacia adelante, se va a llamar protracción. Si mueves el órgano hacia atrás, se va a llamar retracción. Por ejemplo, acá en el mentón. Y finalmente tenemos un movimiento propio del pulgar, que es el movimiento de oposición. Si tú mueves tu pulgar, lo puedes juntar con todos tus otros 4 dedos. Ese movimiento del pulgar se le conoce como oposición. Estos serían los términos que utilizamos en el estudio de la anatomía. Y ya sabes, si te gustó este video, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal. En orientaciones, posiciones y planos anatómicos, según yo, ¿va? De acuerdo a lo que hemos visto. Entonces, a ver si es cierto. Chan, 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 chan. Número 1. Bueno, nos vamos a Classroom. Bueno, ahí ya lo están viendo ustedes. Déjenme ver, ahí está. Nos vamos a la sección de cuestionarios. Chan, 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 chan. Y ya tenemos 2. El primero es una recuperación de conceptos acerca de la planimetría, lo que acabamos de ver. Y el segundo también son términos de orientación anatómica. Entonces le van a dar clic aquí, se los voy a pasar por el chat para que sea más fácil. Y vamos a ver cómo les va. Tun, 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 tun. Por eso les dije que venía un examen. Este es el primero. Y déjenme busco el segundo, por aquí lo tenía. Y el segundo es este, planimetría. Son puros conceptos de lo que acabamos de ver. Enviar, copiar, acortar URL, copiar y listo. Déjenme ver dónde está. Este es el segundo. También están aquí en su Classroom. Entonces, para que no se vayan a asustar, aquí está el 1 y aquí está el 2. Obviamente, la primera calificación es la que voy a poner en su bitácora de calificaciones que está acá. Y ya los demás intentos que tú quieras hacer, pues los vas a poder realizar sin ningún problema, se van a quedar abiertos. Pero ahorita sí me interesa que recuperemos estas 2 actividades. Y ahorita les digo en qué consisten las otras, pero las otras son de tarea. Estas sí me interesa que los terminen ahorita en 20 minutos. Se supone que tendrían que hacer cada uno de los exámenes en 10, esperemos que sí. Si no me dicen, de cualquier forma no hay ningún problema. Entonces, adelante chicos, demuéstrenme su poder en anatomía, planimetría y cavidades. Va que va. Si tienen duda en alguna pregunta, me pueden cuestionar, o si no se acuerdan de algún concepto, también me lo pueden preguntar. Ese es el objetivo, que surjan dudas. No puedo abrir el ¿Cuál, cuestionario. cuál, cuál no puedes abrir? ¿El 1 o el 2? El primero. Me marca que no se puede abrir el archivo en este momento. A ver, Intentando ver si. déjame ver. Déjame ver qué puede ser. Toda una pantalla.
A ver, intenta Ya con pude, esto. así ya pude. ¿Ya pudiste? Sí, sí, ya pude. Ah, ok, te iba a enviar otra vez el vínculo. Perfecto, está bien. Igual, si tienen algún problema me dicen.
profe, disculpe, la que divide el cuerpo en mitad superior cefálica y mitad inferior caudal, ¿cuál era?
Solo es un cuestionario, ¿verdad? Creo que no me aparece el segundo. Gracias.
Gracias. Gracias, adiós. Gracias.